En este momento estamos con David Saucedo, experto en seguridad de México. Vamos a hablar acerca del Chino Anthrax, todo lo que representa sus antecedentes criminales y en este caso el legado de lo que fue este episodio del enfrentamiento con los Arellano Félix. Cuéntanos, ¿quiénes eran los Arellano Félix? Con todo gusto, Jeff. Los hermanos Arellano Félix eran una familia de narcotraficantes que tenían su base de operaciones en la ciudad fronteriza de Tijuana, una ciudad que hace frontera entre México y los Estados Unidos, específicamente con el mercado más grande de drogas que hay en los Estados Unidos, que es el mercado del estado de California. Por su ubicación estratégica de ser un punto fronterizo, se generó en su época, en la década de los 80s del siglo pasado, una serie de mafias encargadas del tráfico de marihuana, también de otro tipo de actividades como el tráfico de indocumentados, el tráfico de cigarros, de electrodomésticos, que pasaban por este punto de frontera sin pagar impuestos. Poco a poco, una familia, la familia de los Arellano Félix, se empezó a hacer cargo de las actividades criminales y llegaron a tener el control prácticamente de toda la ciudad. Ellos eran una banda local, únicamente dedicada a estas actividades de trasiego de drogas, específicamente al tráfico de heroína y al tráfico de marihuana. Con la expansión del cártel de Guadalajara, los Arellano Félix se sumaron al cártel de Guadalajara, dirigido por Miguel Ángel Félix Gallardo, y empezaron a traficar cocaína. Esto ocurrió por ahí a finales de los 80s, principios de los 90s, pero cuando el cártel de Guadalajara se rompe a raíz de la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, las distintas jefaturas de plaza que conformaban esta gran organización criminal, que en efecto se llamaba antiguamente la Federación. En México hubo una época en la que todos los cárteles de todo el país estaban integrados en una sola organización criminal. Esta organización era conducida por Miguel Ángel Félix Gallardo, pero cuando llega el presidente Carlos Salinas de Gortari, todo parece indicar que él llegó en parte al poder gracias al apoyo de otra mafia criminal que estaba independiente del cártel de Guadalajara. En este caso era el cártel del Golfo. Al iniciar su sexenio, el presidente Carlos Salinas de Gortari ordenó la captura de Miguel Ángel Félix Gallardo, y eso provocó que los distintos grupos criminales que integraban a dicha organización rompieran. Y hubo dos en específico que iniciaron una feroz guerra entre ellos, que fue el cártel de Tijuana, dirigido por los hermanos Arellano Félix, específicamente por Ramón y Benjamín Arellano Félix, y por un lado, y por el otro, el cártel de Sinaloa, que era dirigido por el Mayo Zambada, el Nacho Coronel, Joaquín El Chapo Guzmán. Debido a una serie de rivalidades que llegaron a tener de tipo personal, de tipo económico, pero también de tipo geopolítico, hubo una separación muy importante entre el cártel de Tijuana y el cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa siempre ha tenido una característica: no tiene puntos de frontera, no tiene frontera para pasar la droga. Aunque ellos están avecindados en el estado de Sinaloa, Nayarit, Durango, el cártel de Sinaloa en esa época no contaba con un punto fronterizo. Entonces le pagaba renta al cártel de Tijuana para poder pasar su droga a los Estados Unidos, en este caso California. Con el tiempo, los Arellano Félix empezaron a indisponerse y a molestarse por esta actividad que desempeñaban ellos de rentistas. Ellos querían dedicarse y tener el control total de la plaza. Entonces impidieron que el cártel de Sinaloa volviera a traficar droga por Tijuana, que era la ciudad que controlaban los Arellano, y eso provocó la separación. El origen más fuerte de esta división parece ser que tuvo que ver con el asesinato de la esposa e hijos de el Güero Palma, uno de los líderes del cártel de Sinaloa, por parte de la familia Arellano Félix. Fue un crimen muy atroz, del cual incluso ya hay películas, hay narcoseries, hay información muy abundante. Aparentemente uno de los jefes de sicarios de los Arellano Félix enamoró a la esposa del Güero Palma, uno de los líderes del cártel de Sinaloa. Se fue con ella, huyeron, y después le asesinó, la decapitaron y le mandaron en una hielera la cabeza de su esposa
a el Güero Palma, y desde un puente del cual incluso hay una videograbación. A los niños, los hijos del matrimonio del Güero Palma, fueron arrojados desde un puente, me parece que en Venezuela, en un puente a las afueras de la ciudad de Caracas, si no me equivoco. Pero bueno, ese es el tipo de rivalidad que existió entre el cártel de Sinaloa y el cártel de los Arellano Félix. Eso fue el principio. Háblame de cómo era el contexto social de los Arellano Félix, cómo eran sus fiestas, por qué eran conocidos. Bueno, los Arellano Félix empezaron con el tráfico de electrodomésticos, marihuana, heroína, evolucionaron a la cocaína, pero también eran dueños de medio Tijuana, es decir, tenían el control de discotecas, antros, bares, cantinas, y eran muy asiduos a la realización de festivales, de conciertos, de fiestas en las que abundaban artistas. En esta fiesta en la que fue asesinado Rafael Arellano Félix, él era el hermano mayor, pero quienes tenían el control de la organización criminal siempre fueron los hermanos Benjamín y Ramón Arellano. Ramón era algo así como una figura paterna para todos los hermanos, que quedaron huérfanos muy jóvenes, y él fue así como el papá de todos ellos. Ellos normalmente invitaban a sus fiestas a figuras del deporte, figuras de la farándula, para que estuvieran conviviendo con ellos. En el asesinato de Rafael, por ejemplo, estuvo presente Jared Borghetti. Jared Borghetti fue durante muchos años el centro delantero de la selección mexicana de fútbol, por ejemplo. Estuvo también presente el vocalista de una banda de música llamada El Recodo, una banda muy popular que alcanzó el top 10 de las melodías más escuchadas en la radio en aquellos años. Estuvieron presentes boxeadores, el fiscal de Baja California, que en teoría era enemigo de los Arellano Félix, pero evidentemente estaba más bien a sueldo de los Arellano Félix. Las fiestas solían durar días, semanas completas, normalmente con el motivo de un cumpleaños, de una boda, de un bautizo. Cualquier festividad religiosa era utilizado por los Arellano Félix para montar estas grandes fiestas en donde se amenizaba, se invitaba a políticos, a jefes policíacos que compartían y departían con los narcotraficantes, obviamente con alcohol, con sexo servidoras, con espectáculos musicales, con bandas de nombre, bandas reconocidas, bandas musicales. Eran fiestas de los Arellano realmente muy fastuosas, como las suelen ser las de los narcotraficantes mexicanos. Tengo entendido que Rafael Arellano Félix fue capturado en algún momento y renunció a estas actividades criminales y por eso pudo volver con los suyos allá en México. La cuestión como tal es que aún así, después de su retiro, que ya estaba por cumplirse 5 años, ¿por qué se volvió un objetivo del cártel del Sinaloa? Hay muchas versiones con respecto a esto. Yo te comparto la que me parece más real, la que me parece más posible que sea real. Aparentemente se da una captura de Rafael Arellano Félix, es extraditado a los Estados Unidos, pero es puesto en libertad. Parece ser que se convirtió en un informante de la DEA, es decir, dio información sobre líderes del narcotráfico, rutas de narcotraficantes del narcotráfico, jefes policíacos involucrados en actividades criminales, sobornos a políticos, financiamiento de campañas, porque al poco tiempo tuvo una estancia realmente breve, si no me equivoco fue en una cárcel de San Diego, una estancia realmente breve para lo que se esperaba de un líder del narcotráfico de alto perfil. Parece que llega a un acuerdo con la DEA y mediante estos acuerdos de delación premiada, es decir, de testigo protegido, obtiene una reducción muy importante de sentencia. Incluso me parece que parte de los negocios, cuentas bancarias, de las actividades criminales del cártel de Tijuana fueron desmanteladas a partir de esta aparente negociación entre la DEA y Rafael Arellano Félix. Como tú sabes, la DEA por rara vez da a conocer estos acuerdos, se discuten algunas cosas, pero no se da a conocer el convenio completo al que llegan la DEA con los narcotraficantes mexicanos. Y a raíz de esto, él puede regresar hacia México y continuar con una vida
aparentemente alejada del narcotráfico. Todos en México sabemos que no hay ningún narcotraficante que se jubile, no hay nadie que deje el negocio, más bien empezó a tener un perfil distinto al que había manejado en el pasado. Pero el hecho de que haya obtenido el perdón de la DEA o el perdón del gobierno mexicano, porque incluso pagó su condena también con cárcel en México, eso no significa que haya saldado su deuda con el cártel de Sinaloa. Estas rivalidades y estas enemistades nunca terminan. El cártel de los Arellano Félix perdió fuerza. El cártel de Sinaloa se convirtió en el cártel hegemónico en México y evidentemente en algún momento el Mayo Zambada, que era en ese momento el principal líder del cártel de Sinaloa, ordena la ejecución de Rafael Arellano Félix con uno de los brazos armados que era dirigido por el Chino Antrax, que es quien aparentemente ordena la ejecución de Rafael Arellano Félix en una de estas montajes tan vistosos, tan mediáticos, que consistió en infiltrarse en la fiesta de Rafael Arellano Félix con la indumentaria de payasos. Aparentemente eran 3 payasos los que se infiltran en la fiesta, y en algún momento del festejo, cuando los comensales estaban bastante alcoholizados, este sicario, aparentemente era el propio Chino Antrax, el que se acerca a Rafael Arellano Félix, saca una pistola, le hace un primer disparo, la pistola se encasquilla, no podía dispararse, la desatora y nuevamente hace algunas detonaciones, varias de ellas en el cráneo, otras en la caja torácica, lo que provoca la muerte inmediata de Rafael Arellano Félix. Ellos huyen, él y su grupo de sicarios huyen, y posteriormente son detenidos en Ámsterdam. Aparentemente estaban coordinando un envío de droga hacia la ciudad holandesa, en donde tú sabes ya es punto de consumo libre de drogas. Hay picaderos, hay fumaderos, hay zonas en las que se puede adquirir y consumir con la autorización de las autoridades de droga. Aparentemente estaban trabajando en un envío de droga hacia Ámsterdam, son capturados, había una ficha roja de captura de parte de la Interpol, son detenidos y después extraditados hacia los Estados Unidos, en donde purgaron una condena, y después erróneamente el Chino Antrax regresa a México, violando la libertad condicional que tenía allá en los Estados Unidos, pero es asesinado en Culiacán, aparentemente por sus propios jefes del cártel de Sinaloa, por motivos que desconocemos, porque el Chino Antrax regresó a Sinaloa pensando que tenía un anillo de protección política y policial que le blindaba frente a cualquier posible atentado de los sucesores del cártel de los Arellano Félix. Actualmente prácticamente todos los Arellano Félix han sido asesinados, detenidos o ya no se encuentran en condiciones de desempeñar una actividad importante en el tráfico de drogas, aunque el cártel de Tijuana sigue existiendo, pero ya sin el control de la familia Arellano Félix. Volviendo a lo de las organizaciones criminales y más que todo como a esta secta o a este grupo de guardaespaldas y asesinos que son prácticamente los que custodian a los jefes de los cárteles y el enfrentamiento que tenía, hablemos de los Antrax, de organizaciones como los Antrax. ¿Existen actualmente organizaciones de este tipo? Cuando se da la guerra contra los Zetas eran el brazo armado del cártel del Golfo y estaba conformado por integrantes desertores del ejército, elementos de élite. Era una agrupación especial que se llamaban GAFES, son las siglas del Grupo Aeromóvil de Fuerzas Especiales del Ejército Mexicano, eran los GAFES. Eran especialistas en manejo de armas de fuego y artes marciales, y también con capacitación en el manejo de explosivos. Incluso podían manejar vehículos artillados, algunos podían pilotear naves. Es decir, una brigada del grupo de élite, del cuerpo de élite del ejército, deserta y se une al cártel del Golfo. Ellos eran los encargados de combatir a los cárteles y cambian de bando. Te pongo un ejemplo, es como si el bloque de búsqueda en Colombia se hubiera pasado a
apoyar al cártel del Valle del Norte. Estamos hablando de ese nivel, ¿no? de corrupción que llegó a haber aquí en el ejército mexicano. A raíz de que el cártel del Golfo recluta a los Zetas, el cártel de Sinaloa empieza a generar células de bandas armadas para poder contrarrestar al poder de fuego del cártel del Golfo. Unos de ellos fueron los Beltrán Leiva. Los hermanos Beltrán Leiva eran el brazo armado del cártel de Sinaloa antes de que rompieran con el Chapo Guzmán. Los Antrax también constituyeron un brazo armado conformado por exintegrantes de la Policía Estatal, de la Policía Federal Mexicana, que fueron reclutados por el Chino Antrax para convertirse en una guardia pretoriana que estaba custodiando y era el responsable de la seguridad del Mayo Zambada. Al ser un cuerpo también de élite, un grupo de asesinos altamente capacitados, les ordenaban el asesinato de objetos de alto perfil. Actividades de alto impacto eran ejecutados por ellos. Evidentemente, el asesinato de narcomenudistas, halcones, jefes policíacos menores, eran cometidos, realizados por integrantes de la organización, pero de bajo nivel. Cada vez que se buscaba asesinar a un objetivo estratégico, al líder de una organización rival, a un procurador, un jefe de policía importante, un político, cada vez que había un objetivo importante para el cártel de Sinaloa, los Antrax eran el brazo ejecutor de este tipo de actividades. ¿Qué representa para los sicarios el legado de lo que fue el Chino Antrax? Mira, todavía existe como tal los Antrax, ya no bajo el liderazgo, evidentemente, el Chino Antrax, que fue asesinado en Culiacán después de pasar una temporada en la cárcel en los Estados Unidos. Sigue existiendo los Antrax, siguen existiendo como este grupo, ya no con la mística, ya no con este halo que tenía de prestigio. Incluso por ahí, si no me equivoco, debe haber un corrido que se generó para el Chino Antrax, si no mal recuerdo, pero ya son una organización más del cártel de Sinaloa. El cártel de Sinaloa está conformado aproximadamente por unas 17 organizaciones criminales en todo el noreste del estado, en la parte central del estado. Ya es una organización más. En su momento sí llegaron a ser una organización muy importante, quizá de las más importantes que integraban el cártel de Sinaloa. Actualmente tienen algunas actividades criminales, siguen dedicándose al narcomenudeo, ya también se dedican a trata de personas, realizan otras actividades criminales, pero ya no son el grupo de élite del cártel de Sinaloa. Ya hay otras agrupaciones que desempeñan esta función. Digamos que ocurrió más o menos lo mismo que ocurrió con otros grupos de narcotráfico. El propio cártel de los Beltrán Leiva subsiste, pero ya no con la fuerza que llegaron a tener. El cártel de la familia mexicana subsiste, pero ya están muy disminuidos. En el caso de los Antrax, sigue habiendo presencia de integrantes, de comandantes que estuvieron al mando, que estuvieron a las órdenes del Chino Antrax y desempeñan un papel en la organización, pero ya no forman parte de la cúpula del cártel. La cúpula del cártel está conformada por otros integrantes. Evidentemente, el Mayo Zambada, en su momento, los Chapitos, los hijos del Chapo Guzmán, el licenciado, pero ya actualmente los Antrax ya no tienen este papel tan preponderante que tuvieron en su momento cuando estuvieron a las órdenes del Mayo Zambada y cuando tuvieron la misión de exterminar al hermano mayor de los Arellano Félix. En su momento podríamos decir que los Antrax o el Chino Antrax fue parte de lo que fue la caída de los Arellano Félix, es decir, este hecho de la muerte, este hecho en donde involucra un payaso, termina con el legado criminal, con este emporio de lo que representó los Arellano Félix. Yo creo que fue una serie de eventos consecutivos. La captura de Ramón Arellano creo que fue el inicio, el asesinato de Benjamín en un carnaval en la ciudad, no me acuerdo, fue de Mazatlán, si no me equivoco. Algunos fueron capturados, extraditados a los Estados Unidos. El asesinato de Rafael, en efecto, significó el declive de la familia como tal de los Arellano, pero subsiste actualmente. El cártel de Tijuana utiliza las siglas CAF, Cártel de los Arellano Félix. Incluso todavía el cártel de Tijuana sigue existiendo en la ciudad. La mitad de la ciudad está bajo su control, pero enfrentan una marea de invasión por parte del cártel Jalisco Nueva Generación.
Nemesio Ceguera, alias El Mencho, se propuso el control de dicha ciudad, pero lo cierto es que los CAF tienen mucho control de esta ciudad por el control de los jefes policíacos y por haber financiado campañas de los sucesivos alcaldes de la ciudad de Tijuana. Prácticamente no hay alcalde de Tijuana que no haya tenido que ver con los Arellano Félix, y el financiamiento de sus campañas te diría que es el nivel más bajo de vinculación que ha habido de los alcaldes tijuanenses con el cártel de los Arellano. Ya los Arellano Félix ya no tienen un dominio regional, solo tienen el control de la ciudad de Tijuana y de algunos municipios de Baja California. Pero el cártel de los Arellano ha disminuido su presencia y ya solo tiene algunas células, pero siguen siendo el cártel dominante de la ciudad de Tijuana sin ninguna duda. Si quieres darnos alguna otra información acerca de este nexo o este evento que ocurrió con el Chino Anthrax y los Arellano Félix, o algún otro dato sobresaliente acerca de esta figura como es este asesino. Mira, los Arellano Félix son una familia muy sanguinaria. En algún momento el gobierno mexicano, en este juego tan complejo que consiste en lidiar con los grupos de narcotráfico, llegó a considerar la posibilidad de anular a todos los grupos del narco que había en México y darle el control del manejo de drogas al cártel de Tijuana. Sin embargo, los Arellano Félix fueron muy sanguinarios, asesinaron comandantes, procuradores, desataron una guerra de cárteles contra el cártel de Sinaloa y en otros puntos de la geografía del país. Entonces, el gobierno mexicano se dio cuenta de que los Arellano Félix eran personajes demasiado inestables, con los cuales no se podía establecer una alianza de largo plazo, porque incurrían en eventos de alto impacto y cosas demasiado extravagantes. Generaban alarma ciudadana, generaban actos de narcoterrorismo, se comportaban de manera muy caprichosa. Entonces, al final, el gobierno mexicano, que intentó empoderar a los Arellano Félix por sobre otras organizaciones, destacadamente la del Chapo Guzmán, al final desistieron de este impulso y rompieron esta alianza, y fue cuando empezó a darse la ocupación militar de Tijuana, la búsqueda de desmantelar al cártel de los Arellano por su extrema violencia. Eran realmente sanguinarios, toda proporción guardada. Eran algo así como el cártel de Medellín, tipos muy violentos con los cuales no se podía establecer contacto, comunicación, que mataban políticos, que se involucraban en la política. Muy probablemente muchos periodistas de esta región del país fueron asesinados por el cártel de los Arellano. Un periodista que sobrevivió, Jesús Blanco Ornelas, el director del semanario Z, en uno de sus libros autobiográficos, mencionó por nombre y apellido a los hermanos Arellano Félix como los actores intelectuales del atentado en el cual él casi pierde la vida. Si no mal recuerdo, él en un atentado recibió, me parece que 8 impactos de bala, de las cuales pudo recuperarse y pudo seguir adelante con su labor periodística desde el semanario Z, el semanario más importante de la ciudad de Tijuana, reportando todos los actos de corrupción, todos los actos delincuenciales que generaba el cártel de los Arellano. Fue una labor muy valiente la que desempeñó don Jesús Blanco Ornelas, que después recibió el Premio Nacional de Periodismo por esta labor tan valiente de denuncia en contra del cártel de los Arellano Félix. Pero, insisto, los Arellano mataban periodistas, es decir, eran gente muy sanguinaria. Y qué bueno que su poder criminal haya menguado, aunque sus sucesores siguen todavía realizando actividades de narcotráfico con otros parámetros. Ya no son los tipos locos que se dedicaban a hacer masacres a diestra y siniestra, siguen dedicándose al narcomenudeo, pero ya con otros parámetros. Muchas gracias.